Hola hermano, ¿cómo está? Muy buenos días. Esta mañana vamos a tener nuestro diario de oración. Igual sabemos siempre de que Dios está hablándonos, está orando, está llevándonos a ese itinerario que Él ha preparado para nuestras vidas. En lo personal, nuestra iglesia, también como familia, Dios ha preparado un destino para nosotros. Amén. Entonces, hoy, miércoles 25 de mayo, falta pocos días para nuestro bautizo en Chimbote. Acá también, posiblemente sea la primera semana de junio, cuando estemos, ¿no? Dios permitiendo este tiempo, el bautizo con los hermanos nuevos, con los hermanos también que se van a estar bautizando. El tema de hoy habla del discípulo que se ha aferrado a lo único que Dios desea. Amén. El discípulo que se ha aferrado a lo único que Dios desea. Y nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo 37, versículo 1 al 11. ¿De quién habla acá? ¿De qué discípulos? De José, un remanente preparado por Dios para salvar la época. Entonces él entendió lo único que Dios deseaba. ¿Amén? Entonces el título es El discípulo que se aferra a lo único que Dios desea. Amén. Entonces, eh, hoy nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Génesis, eh, 37, el 10 al 11, que dice, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Qué estaba soñando José? Estaba soñando eh, lo que Dios le había puesto en su corazón, ¿no? La evangelización mundial. Como discípulo, Dios preparó a José desde muy pequeño, cuando su papá le daba el pacto, le transmitía el pacto de forma oral. Él pudo aferrarse a eso y comenzó a soñar, ¿no? Dios comenzó a mostrarle lo que él tenía, lo que él iba a hacer en el futuro. Eh, Debemos conocer el misterio de por qué José fue vendido como esclavo a Egipto y se convirtió en gobernador. Hay un misterio aquí en todo eso, que José pudo descubrirlo en el tiempo, en el transcurrir los días, el tiempo, en cada momento que él experimentó, él pudo realmente conocer este misterio. Que la fe, que sus pensamientos, su corazón estaban, y estado espiritual tuvo José sin ayuda de otros, ¿no? O sea, tenemos que entender esta mañana qué fe tuvo José, qué pensamiento tuvo José, qué corazón, y qué estado espiritual tuvo José sin ayuda de otros. Él no necesitó del papá, de los hermanos, no necesitó la ayuda de ningún ser humano para poder llegar al cumplimiento de lo que Dios le había dado a través de los sueños. Entonces, nosotros en esta mañana también tenemos que entender que tenemos que tener una fe correcta, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro estado espiritual tiene que ser acorde a la palabra. Y en la Biblia hay ejemplos, hay testimonios de jóvenes sin nada aparentemente, sin ayuda de nadie, pero tuvieron la respuesta que solamente vino de Dios. José siempre esperaba el cumplimiento del pacto de, ¿qué? De la evangelización mundial. Y esto al final se ejecutó. Siempre va a permanecer la palabra de Dios. Amén. Siempre va a permanecer la palabra de Dios en nosotros. Siempre el pacto se va a cumplir en nosotros, al margen de lo que podamos estar viviendo. Ahora se está especulando, se está escuchando, ¿no? Diferentes noticias a nivel mundial de una hambruna, no sé si han escuchado. Puede ser cierto, puede ser real, puede ser falso, pero nuestra confianza está en Dios, hermano. No está en la economía del mundo, no está, Dios no está preocupado porque la economía se está moviendo en el mundo. Dios está ocupado en nosotros, está ocupado dándonos realmente las respuestas en el campo para salvar este campo. Entonces,
Nuestra vida está segura en Dios, hermano. Nuestra vida, así como la vida de José, que él experimentó en el campo, aparentemente sufrimiento por parte de su familia, que sus hermanos que lo vendieron, estuvo como esclavo, pero él encontró ese secreto, él entendió este misterio y pudo realmente experimentar las respuestas en cada lugar donde él estaba. Por eso vemos acá que José siempre esperaba el cumplimiento del pacto de la evangelización del mundo. Y esto al final, ¿qué pasó? Se dio a conocer, se manifestó, se ejecutó esto. Porque hubo un hombre, un remanente como José que se aferró, al margen de lo que pudo haber vivido. Entonces José recibió la bendición de una plataforma, ¿para qué? Para las 237 naciones, y disfrutó de la respuesta de la luz resplandecida a las 237 naciones, junto con la bendición del trono y la respuesta que trasciende en el tiempo y el espacio. Amén. Él experimentó el Evangelio, él experimentó ese tiempo donde Dios le permitió grabar el pacto, Dios le permitió a José aparentemente estos grandes problemas, porque vemos, ¿no? Como, de la forma como él llegó, de ese itinerario aparentemente tan difícil, tan complicado, pero vemos ahí en las escrituras que José no sufrió, no se quejó, él entendió que todo era parte del cumplimiento del pacto en su vida, todo era parte del plan que Dios había establecido, ese itinerario para su vida. Y esa fue la respuesta que él tuvo para salvar ese tiempo de hambruna también que hubo. Hubo un tiempo de hambruna donde toda su familia fue a buscar comida. Dentro de eso, Dios permitió de vez más reencontrarse con su familia. O sea, entonces, Dios levanta a los remanentes, ¿no? Dios está levantando nuestras vidas, Dios está levantando a nuestros remanentes en casa, Dios está levantando a nuestra familia, entonces está levantando nuestra iglesia, nuestro líder, nuestro pastor, que también está trabajando mucho allá en Chimbote. He visto ahí por foto que están entrenando a los nuevos creyentes, los hermanos, para ese tiempo que van a tener de bautismo. ¿Amén? Así que estemos orando por ellos, estemos orando siempre por nuestra iglesia. Si hay cosas que no entendemos, no cuestionemos, simplemente oremos a Dios por fortaleza, para que se cumpla la palabra en nuestra iglesia. Amén. El punto número 1, tenemos que ver el solo en mi vida y oficio. Ver el solo en mi vida y oficio. La persona que tiene la respuesta que nadie tiene podrá dar las respuestas exactas para los desastres del futuro. Es evidente que van a venir desastres, hermano. Desastres, tal vez más plagas, tal vez más virus. Pero nuestra confianza, hermano, como dije al principio, nuestra confianza está puesta en Dios. Levante lo que se levante, nuestra vida está segura en Dios. Entonces, nosotros que tenemos esta respuesta, ¿qué tenemos que hacer? Transmitirla, ¿no? a otras personas, para que ellos puedan realmente también disfrutar de este tiempo con Dios, en medio de todo lo que pueda haber, en medio de las noticias que se están escuchando, en medio de posibles guerras que se pueden levantar. Si nosotros somos capaces de disfrutar de esta respuesta, que es a través del Evangelio, vamos a poder transmitirlo. Entonces, el líder que tomará este camino debe ver el solo en su vida. Solo Cristo. ¿Ven? Solo el reino de Dios y solo con la ayuda del Espíritu Santo esto es posible. Al margen de todo lo que podamos estar viviendo, al margen de cualquier circunstancia que podamos estar viviendo, nuestra confianza, hermano, tiene que estar puesta en Dios. Nuestra confianza no está puesta en nuestra economía, nuestra confianza no está puesta en nuestro intelecto, nuestra confianza no está puesta en el pastor, no, nuestra confianza está puesta en Dios. Amén. A través de Cristo. Por eso está bien que no haya nadie que nos ayude, porque al final veremos las cosas de Dios juntamente con Él, junto con Él. Cuando el pacto, la visión, el sueño, la imagen, la práctica, exacto, es descubierto, entonces mis oficios y campos vendrán las respuestas de las 24 horas, las 25 horas y la eternidad. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? ¿De qué nos afanamos? ¿No? ¿De qué estamos sufriendo si tenemos la respuesta en Dios? Es obvio que el mundo sufre porque el mundo no tiene la respuesta que tú y yo tenemos, hermano.
Es obvio que el mundo esté en pánico por cada situación que está viviendo en su país, pero nosotros que somos esos líderes, aquí estamos líderes, no somos cualquier persona. Somos líderes que estamos entendiendo cada día la importancia de aferrarnos al pacto, a la visión, al sueño, a la imagen, la práctica que Dios está poniendo en nuestros corazones. Hay un campo que salvar. Como siempre repito, y voy a ser repetitivo constantemente, hace 7 años que escuché este evangelio, tuve, tuve la certeza de que hay dos campos por salvar. El campo del mundo, que no conoce el evangelio, y el campo de la iglesia, ¿no? Que hay muchos pastores que están sufriendo. Por eso entiendo por qué Dios nos permitió estar en casi 5 iglesias, trabajando con los pastores, sirviendo, y ver el campo, como en estos 27 años hemos estado casi 5 iglesias, santo Dios. Ya parecía medio saltarín, buscando, de verdad que buscábamos a Cristo, buscábamos la palabra. No buscábamos iglesia perfecta, porque iglesia perfecta no va. Y si la encuentra, no vaya, hermano, porque usted la vamos a malograr. Entonces, iglesia perfecta no hay. No hay iglesia perfecta, no existe iglesia perfecta. Existe una iglesia representativa delante de Dios, que en medio de todo lo que pueda estar pasando, se va a aferrar al pacto de Cristo. Entonces, cuando pude entender eso, me encontré con el Evangelio, me encontré con Cristo. Dios nos dio la bendición del encuentro con el pastor Henry, con todos los hermanos, el hermano Ulises, con todos los hermanos de ahí de Chimbote también que conocemos personalmente, el campo de Lima, y podemos ver realmente que como líderes teníamos el mismo deseo, el mismo corazón de buscar íntegramente el corazón de Dios, buscar la respuesta solamente en el Evangelio. Por eso si conocemos esto, vamos a ver las cosas de Dios juntamente con Él. Entonces, si nos aferramos exactamente a todo esto, he descubierto entonces en mi oficio y en mi campo toda la respuesta que van a venir las 24 horas, 25 horas en la eternidad. Entonces, que en esta mañana podemos aferrarnos a eso, ser sus discípulos que se aferran a lo único que Dios desea. Amén. Punto número 2. Ver el solo en mi misión. Amén. Punto número 2. Ver el solo en mi misión. En este instante tendremos la respuesta para la solución de los desastres que son de venir y daremos el Evangelio y las respuestas ante él, ante el pueblo y los líderes, como lo fue José, que salvó a su familia mientras disfrutaba de la respuesta y la solución. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en esta mañana? Disfrutar de la respuesta que viene de parte de Dios y también disfrutar de la solución. ¿Cuál es la solución para nuestra vida? Cristo. ¿Qué tenemos que transmitir al mundo? Cristo. Amén. Entonces, van a haber estas respuestas que van a solucionar los desastres que van a venir en el futuro, o están viniendo ya. Hay mucha noticia cierta, hay mucha noticia falsa, pero nosotros tenemos que entender en esta mañana que somos esos líderes que Dios ha levantado para salvar esta época. Y que seamos capaces de ver el solo en nuestra misión. Tenemos una misión. ¿Cuál es nuestra misión? Ir a ser discípulos. Mateo 28, 18 al 20. Será predicado el Evangelio del Reino. Mateo 24, 14. Y seréis testigos hasta la última tierra. Hechos 1, 8. Entonces, ¿cuál es la respuesta que tenemos? Cristo. No hay otra respuesta. Dios ha permitido todo este tiempo que las puertas se cierren, puertas humanas, nuestra familia. ¿Para qué? Para recibir solamente la respuesta que viene a través de Cristo. Nosotros hemos experimentado quebranto, estaremos pasando quebranto tal vez, o pasaremos quebranto, sufrimientos, circunstancias, pero en medio de todo eso, Dios está obrando en nuestra vida. Jamás estaremos solos. Dios nos tiene de su mano, Dios nos protege, nos cuida. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir ese itinerario que Dios ha preparado en nuestra vida. Entonces, en la vida de José vino el horario de Dios exactamente. No se pasó ni un día más ni un día menos. Llegó el horario de Dios exactamente en la vida de José. Al igual que nosotros, esperemos en Dios. No nos esperemos, no busquemos respuestas en diferentes lugares, solamente encontraremos respuestas en Cristo. No hay otra respuesta, solamente en Cristo. Por eso en la vida de José vino el horario exactamente, aunque el sirviente se había olvidado de José,
2 años cuando él estuvo en la cárcel, pero el horario de Dios es perfecto. Es más que suficiente aferrarnos al pacto con la oración. ¿Cómo nos vamos a aferrar al pacto? Trae la palabra, la oración, el evangelismo, avanzando cada día. Si hay incertidumbre, si hay confusión, orar. Un tiempo, por eso el tiempo de oración es muy importante, ese tiempo de oración a solas con Dios, ese tiempo donde podemos disfrutar de que Dios está con nosotros, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier evento, en medio de cualquier desánimo, en medio de cualquier persecución. Nuestra vida tiene que estar siempre delante de Dios. Cuando Daniel escuchó el decreto que había dado el rey, él no cambió su oración, seguía orando como siempre lo hacía. Él no esperó el decreto para recién ponerse a orar, no. Él oraba constantemente a Dios. Igual que todos los remanentes, los discípulos en la Biblia, ellos experimentaron la oración, experimentaron el pacto de Cristo y así pudieron ser respuestas. Da la respuesta a esa época, a cada época que ellos estuvieron experimentando. Entonces la bendición celestial ya vino sobre nosotros como respuesta. ¿Cuál es nuestra más grande respuesta? Cristo, que le ha solucionado los problemas de nuestra vida. Solo Cristo. Amén. Pedro reconoció en Mateo 16 que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No fue una respuesta humana, no fue una revelación humana, fue una revelación que Dios le dio, porque Pedro se había aferrado a Cristo, al pacto de Cristo. Por eso, en cualquier problema, solamente debemos buscar la respuesta de Dios. Es evidente que a veces en los problemas dudamos, fracasamos, nos afanamos, lloramos, nos desesperamos, pero nosotros como evangelistas, como discípulos, como seminaristas, remanentes, hijos de Dios, tenemos realmente que encontrar solamente en Dios la respuesta que Él ha preparado para nosotros. Por eso nosotros junto con Dios están muchas respuestas del futuro dentro del día de hoy. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? Mateo 28 o Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando Dios le dice a Jeremías, en capítulo 33, versículo 3, dice, clama a mí y yo te responderé. Jeremías, ¿dónde estaba? Jeremías estaba en la cárcel. Cada vez que Jeremías proclamaba el evangelio, se levantaba el rey, lo llevaban preso y lo azotaban, lo golpeaban. Entonces, en medio del patio, donde Jeremías estaba llorando, desesperado, con dolor, angustiado, Dios le dice, ¿no? Clama a mí, ¿no? ¿Qué haces llorando, Jeremías? Clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Dónde Dios le dijo eso? En medio del sufrimiento, en medio del quebranto, en medio de la desesperación, en medio del dolor. La mente de Jeremías pudo experimentar de que Dios estaba con él. Amén. Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 7:14. Entonces nosotros en esta mañana, como remanentes, como líderes, tenemos que aferrarnos al pacto de Cristo. Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Amén. Éxodo 3:18, el sacrificio que representa a Cristo en medio de cualquier circunstancia que podamos estar viviendo. El cumplimiento se dio en Mateo 1:23, donde nació Jesús a través de María Virgen, amén, o la Virgen María, como lo llaman muchas personas. Entonces, que en esta mañana podamos entender eso, de que si no hay una llamada del pastor, si no hay una llamada de la familia, nosotros tenemos que seguir avanzando. Nuestra vida está en Cristo, hermano. Esa es parte de madurar en Cristo. Es parte de entender de que Dios está con nosotros. Por eso tenemos que ver el solo en nuestra misión, tenemos que entender también el solo en mi vida y en mi oficio, en todo lo que yo pueda estar viviendo, realmente ver las respuestas de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es la oración en esta mañana? Es Dios, que podamos vivir como los discípulos que poseen solo de Dios. Padre, en esta mañana oramos para poder entender, Padre, como discípulos la importancia, Señor, de estar aferrados a tu palabra, al pacto, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier evento, en medio de cualquier dificultad, entender, Padre, que todo eso nos está llevando a conocer de que tú estás con nosotros, Padre.
Oramos, Dios, para que este tiempo como iglesia, tiempo de cumbre, como líderes, vamos a entender, Señor, la importancia y el valor del Evangelio en nuestras vidas, la importancia y el valor de la palabra en nuestras vidas, la importancia, Señor, y el valor de estar en una iglesia que representa, una iglesia representativa, Señor, que tiene el contenido correcto, y que eso nos ayude, Padre, en vez de que entremos en orgullo, vanidad, soberbia, que eso nos lleve, Padre, a poder compartir el Evangelio con las demás personas, con los demás discípulos en el campo que están sufriendo, que el contenido que nosotros conocemos cada día. Permítenos en esta mañana, junto con todos los líderes, con los pastores de Panamá, los pastores de Perú, los remanentes, los evangelistas, tener esa campusía en nuestra vida. Oramos en esta mañana, sabiendo que tú estás con nosotros. Bendecimos, te damos gracias, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, así que Dios les bendiga en esta mañana. Sigamos disfrutando del pacto de Cristo.